Han pasado casi 7 semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán con una fuerza abrumadora, golpeando el liderazgo del régimen y destruyendo instalaciones militares en todo el país. Desde entonces, realmente se puede decir que la guerra se ha vuelto caótica e impredecible. Se cerró el estrecho. Los campos de gas en el Golfo fueron atacados por Irán. Los activos estadounidenses resultaron dañados. Las ciudades del Golfo se llenaron de miedo. Se atacó el sur del Líbano y el propio presidente de Estados Unidos amenazó con destruir toda la civilización iraní. En pocas palabras, las últimas semanas han sido muy agitadas, pero a pesar de todos los disparos, la ira, la cantidad de muertos, el aumento de los precios del petróleo y los rumores que circulan en las redes sociales, parece que ninguno de los tres principales involucrados en la guerra ha logrado una victoria clara. El gobierno de Irán resultó dañado y su infraestructura militar quedó casi destruida. Pero el régimen sigue en pie y todavía continúan bloqueando el estrecho. Mientras tanto, parece que Estados Unidos no tiene un plan de salida claro, mientras que Israel parece estar más enfocado en su operación en Líbano que en terminar la guerra. Así que ahora, la pregunta es muy pertinente. ¿Todavía es posible ganar esta guerra? ¿Hay algún resultado creíble que Irán, Estados Unidos o Israel puedan mostrarle al mundo como una victoria? Y si la respuesta es sí, ¿cómo se vería la victoria para Teherán, Washington o Jerusalén? Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Una victoria iraní. Hace 2 siglos, Karl von Clausewitz dijo que el objetivo de la guerra no es solo causar destrucción, sino obtener un acuerdo mejor que el que existía antes de que comenzara el conflicto. En el caso de Irán, lleva casi 50 días siendo bombardeado por 2 de los ejércitos más poderosos y avanzados del mundo, pero aún así sigue resistiendo. Dañada, torturada y golpeada, pero la República Islámica sigue viva. Y por eso, Irán tiene la oportunidad de obtener algún beneficio concreto en las negociaciones. No es suficiente decir que Irán ya ganó solo porque sobrevivió. Ellos lo presentarán como una victoria, pero eso no abarca completamente toda la situación. Para un régimen que ya enfrentaba una amenaza seria a su propia existencia antes de que comenzaran las bombas, simplemente sobrevivir ya es una especie de victoria, aunque no sea un triunfo completo. Pero aunque la supervivencia resuelva el problema inmediato del régimen, eso todavía no aborda el problema más profundo. Lo verdaderamente importante es el acuerdo que pondrá fin a la guerra. Aquí surge la pregunta, no solo si Irán sobrevivirá, sino si saldrá de esto más fuerte que antes. Nunca ha sido una opción para Irán igualar la fuerza militar de Estados Unidos. Eso no va a pasar. En cambio, la estrategia es prolongar el conflicto, alargar la guerra, hacer que la situación sea tan costosa y caótica hasta que Washington se vea obligado a elegir la negociación en lugar de continuar la lucha, especialmente ahora que se acercan las elecciones de medio término en el Congreso. El plan de 10 puntos de Irán da una idea de lo que realmente quieren lograr. Hay partes aquí que son casi imposibles de lograr, como la retirada total de todas las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, lo cual fue rechazado de inmediato por la Casa Blanca. Pero hay otros puntos que muestran la verdadera prioridad del país, y aunque sea una versión más débil o reducida de esto, ya se podría considerar una victoria para Irán. Durante muchas décadas, Irán ha intentado escapar de las fuertes sanciones que destruyeron su economía, debilitaron su moneda y los alejaron del sistema financiero global, pero a menudo fracasaron, su economía colapsó, la inflación empeoró, y esta también es una de las razones por las que la gente protestó en los últimos años. Así que si logran aliviar, aunque sea un poco las sanciones después de esta guerra, eso ya sería algo grande. Tendrán acceso al mercado global, podrán restablecer relaciones con los bancos y se reducirá la fuerte presión sobre su moneda. Casi seguro que un acuerdo así tendrá condiciones. Irán tendrá que aceptar ciertos requisitos, como límites claros y verificables en su programa nuclear, y posiblemente también en sus capacidades de misiles. Hay una ironía particular aquí, porque el tema nuclear, que fue una de las razones por las que estalló la guerra, es también el más difícil de predecir cómo se resolverá por completo. Cualquiera que sea la forma final del acuerdo, si es que llegan a haber uno, las condiciones incluidas aún podrían darle a Irán una victoria que puedan mostrarle al mundo. Por ejemplo, el estrecho. Irán ha estado amenazando con cerrarlo durante mucho tiempo,
y ahora ya lo hicieron. Repetidamente, han demostrado que ya terminó la época en la que los barcos podían navegar libremente sin ningún problema, y cuando lo vuelvan a abrir, insistieron en su derecho de cobrar una tarifa a las embarcaciones que pasen por ahí. Esto no solo es controversial, es sumamente controversial, no solo para Washington, sino también para toda la comunidad internacional. Casi ningún país quiere pagar solo para pasar por un paso marítimo natural. Para Estados Unidos, sería una concesión enorme si aceptaran eso. Pero si Trump llegara a aceptar, esto sería una fuente enorme de ingresos para Irán. Sería una manera de evitar los efectos de futuras sanciones. Otro posible resultado importante, y quizás el más realista que Irán pueda obtener, es un acuerdo que les permita seguir financiando a sus redes de grupos aliados que actúan por ellos en la región. El llamado eje de la resistencia ha sufrido grandes daños. Hezbolá en Líbano se ha debilitado, Hamás en Gaza también, y el corredor sirio ha desaparecido por completo. Pero Irán ya ha demostrado antes que puede reconstruir estas redes, y ahora tendrán aún más razones para fortalecerlas. En su plan de 10 puntos, Irán pide claramente protección para estos grupos. Así que cualquier compromiso que ocurra, aunque sea un poco a favor de esto, mantendrá intacta su influencia en la región, lo cual va directamente en contra del objetivo de la guerra de debilitarlos. Si Irán realmente logrará esto, aún no es seguro. Todavía hay muchas posibilidades de que el alto al fuego fracase y los combates vuelvan a estallar. Pero la victoria aquí nunca será un resultado claro y único. Irán no necesita obtener todo lo que pide. Cada pequeña victoria que logren es suficiente para restablecer el equilibrio. Para un régimen que entró en esta guerra al borde del colapso, lograr aunque sea algunos de sus objetivos es suficiente para salir más fuerte que antes. Para Estados Unidos, es muy difícil responder a esta pregunta, especialmente porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha sido claro sobre el objetivo exacto de sus operaciones militares, mientras que los objetivos cambiantes de Washington son evidentes. Puede ser beneficioso en el sentido político, porque es más fácil parecer un ganador ante los ojos del mundo, pero se vuelve más difícil analizarlo correctamente cuando se observa el verdadero resultado. En pocas palabras, si Washington establece un objetivo, luego lo cambia, después pone uno nuevo, y luego lo retira otra vez, todos esos objetivos deben considerarse una y otra vez, porque en algún momento, parece que alguien en la Casa Blanca creyó en ellos. Pero empecemos con la posición de la Casa Blanca, tal como se publicó el 1 de abril. Según esto, desde el primer día, los objetivos eran claros: eliminar la producción de misiles de Irán, destruir su marina, cortar su apoyo a los terroristas proxy y asegurar que nunca tengan un arma nuclear. Pero incluso dejando de lado esta declaración clara desde el primer día, podemos analizar cada objetivo uno por uno, empezando por eliminar los misiles de Irán. Es cierto que Estados Unidos e Israel causaron grandes daños a la capacidad de Irán para fabricar misiles, pero es otra historia cuando se trata del propio arsenal de misiles del país. Según la inteligencia de Estados Unidos e Israel, después de más de un mes de bombardeos aéreos, el arsenal de misiles de Irán solo se redujo aproximadamente a la mitad. Eso es un gran logro por un lado, pero si el objetivo era literalmente eliminar los misiles y la producción, está claro que no se logró completamente según la propia evaluación de la inteligencia. A continuación, la Armada iraní. Según Washington, y también confirmado por imágenes satelitales, la Marina de Irán antes de la guerra está casi completamente destruida. Si hablamos de los grandes buques de guerra, esto incluye sus fragatas, corbetas, dragaminas y otros barcos grandes que ahora casi no se consideran una amenaza seria. También es probable que Irán no pueda reconstruir su marina en poco tiempo, pero el problema más grande es la enorme cantidad de pequeñas embarcaciones de Irán, como los esquifes y lanchas rápidas. Son embarcaciones pequeñas pero rápidas que pueden hostigar barcos o causar caos en el estrecho. Se estima que quedan cientos, posiblemente más de 1000, en Irán. Debido a que son pequeños, es fácil esconderlos, y pueden operar a larga distancia, lo que hace difícil localizarlos y destruirlos. Estas lanchas rápidas pueden colocar minas, disparar armas pequeñas o misiles a los buques mercantes, y en el peor de los casos, abordar y apoderarse de los barcos. Depende de ustedes si consideran esto todavía como parte de la capacidad naval de Irán. Pero está claro que aún no ha sido eliminado por completo.
En cuanto a la capacidad de Irán para apoyar a sus grupos proxy, sigue siendo una pregunta abierta. Y es probable que no haya una respuesta clara de inmediato. Oficialmente, Irán no ha accedido a dejar de apoyar a Hezbollah, a los rebeldes hutíes en Yemen y a sus otros aliados en la región. Pero en el aspecto práctico, su capacidad para enviar dinero, armas y apoyo depende de cuán efectivas sigan siendo sus redes financieras. Actualmente, Estados Unidos ha intensificado las medidas de presión en los canales financieros en el extranjero de Irán que podrían debilitar su flujo de fondos y apoyo a los grupos proxy. Bajo la situación actual, será más difícil para Irán contrabandear armas o cualquier tipo de apoyo a través de mares, con una fuerte presencia de buques de guerra estadounidenses. También hay un argumento fuerte de que Irán no podrá apoyar a sus grupos proxy si no tienen suficiente dinero, y no está claro si a Irán le quedarán fondos cuando todo esto termine. En cuanto al objetivo principal de Washington, asegurar que Irán nunca tenga un arma nuclear, parece que esto se ha retrasado, pero la posibilidad aún no se ha eliminado por completo. Se dice que el uranio altamente enriquecido de Irán está enterrado bajo tierra y escondido en túneles que ya han sido sellados. Esto es parte de su estrategia para que Estados Unidos no pueda obtenerlo fácilmente mediante una operación de fuerzas especiales de élite. Porque si el uranio está enterrado tan profundamente, se necesitaría mucho tiempo, muchas tropas y equipo pesado para poder obtenerlo. Pero esto también significa que Irán necesitará mucho tiempo para volver a acceder a ese material en el futuro. También se destruyeron sus centrífugas, así que si quieren seguir enriqueciendo uranio hasta grado armamentístico, tendrán que construir un nuevo sistema desde cero. Y tampoco está claro si todavía pueden construir una bomba real aunque quieran. La parte realmente más difícil de obtener capacidad nuclear es conseguir uranio altamente enriquecido en primer lugar. Y aunque esté enterrado bajo tierra, sigue estando bajo el control de Irán. En cuanto a los objetivos no explícitos de Washington, repasemos rápidamente algunos de ellos. El régimen sigue siendo fuerte, y todavía no hay una manera clara de derrocarlo. En lugar de un cambio de régimen, lo que ocurrió fue posiblemente una transferencia de poder a una facción más radical que antes. Ahora, parece que Irán se dirige hacia un tipo de liderazgo más estricto, una estructura completamente dominada por los militares. Tampoco ocurrió el esperado levantamiento del pueblo iraní. Y si acaso hubo una oportunidad, parece que ya se perdió por ahora. Y el estrecho que antes de la guerra estaba abierto y estable, por donde pasaban los barcos, permanece cerrado. En pocas palabras, sea cual sea la apariencia de la victoria para Estados Unidos, está claro que aún no se ha alcanzado. Esto no significa que sea imposible para Estados Unidos alcanzar sus objetivos en las próximas semanas, pero en este momento, parece que la posibilidad de una victoria clara y definitiva se está alejando. Una victoria israelí. El 31 de marzo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que, aunque Irán sigue siendo una amenaza, ya no representa una amenaza existencial para Israel. Esta es una diferencia importante porque el hecho de que Irán fuera una amenaza existencial fue una de las principales razones por las que Jerusalén entró en la guerra más reciente. Así como en la guerra de 12 días el año pasado, después de la última operación, Netanyahu realizó una conferencia de prensa donde dijo que Israel había eliminado dos de las principales amenazas existenciales, y consideró esto como una victoria histórica que perdurará por muchas generaciones. Estas dos amenazas son las capacidades nucleares de Irán, que se redujeron considerablemente después de que se destruyera la principal instalación de enriquecimiento en Natanz, la planta de conversión de uranio en Isfahán y la instalación de agua pesada en Irak, y el alto mando militar de Irán, que aunque no fue completamente destruido, perdió a varios altos funcionarios, incluidos 3 jefes de Estado Mayor. Si usamos estos criterios para la guerra, hay algunos éxitos innegables para Israel. Según los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, se estima que el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán fueron destruidos, y también una gran parte de su infraestructura de misiles balísticos resultó dañada. Según el general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, casi el 80% de la base industrial nuclear de Irán fue alcanzada, lo que debilita aún más su capacidad para desarrollar armas nucleares. Israel también tuvo éxito al atacar a figuras clave en el liderazgo de Irán. La eliminación del líder supremo Ali Jamenei en el primer día de la guerra se considera un gran éxito de inteligencia, ya que él fue la figura central de Irán durante casi 4 décadas. Semanas después,
También fue eliminado Ali Larijani, quien se convirtió en uno de los funcionarios más poderosos de Irán tras la muerte de Jamenei. Su desaparición eliminó a uno de los funcionarios más poderosos tras la muerte de Jamenei. La eliminación de este funcionario de Irán ocurrió después de la muerte de Jamenei. La eliminación de los funcionarios poderosos ocurrió después de Jamenei. Jamenei fue removido. La eliminación de Jamenei afectó a los funcionarios poderosos de Irán. La eliminación de estos funcionarios poderosos y la eliminación de Jamenei impactaron a los funcionarios de alto rango de Irán. Sin embargo, por grandes que sean estos logros, aún no alcanzan la totalidad del objetivo original. La degradación militar y la decapitación del liderazgo nunca fueron el objetivo en sí, sino solo instrumentos para una meta mayor. Esto lo dejó claro el jefe del Mossad, David Barnea, en una ceremonia durante el día de conmemoración del Holocausto, cuando dijo que la campaña de Israel contra Irán solo se considerará completa cuando caiga el régimen. Según él, nuestro objetivo solo se cumplirá cuando el régimen extremista sea reemplazado. Esto es importante porque, según un informe del New York Times, Barnea le presentó a Netanyahu una evaluación según la cual el Mossad podría estimular la oposición en Irán y provocar protestas que podrían llevar a la caída del gobierno. El plan se basa en la idea de que si se elimina el liderazgo y se destruye el aparato represivo de Irán, esto podría desencadenar un levantamiento interno que sería apoyado por el Mossad y la CIA. Pero eso no sucedió. Según los estudios de la situación, no estallaron las protestas masivas esperadas debido a una combinación de la fuerte represión de Irán en los levantamientos anteriores, el enojo del público hacia Estados Unidos e Israel por las bajas civiles, y el hecho de que la población se unió bajo su bandera en medio de amenazas externas. En pocas palabras, en lugar de debilitarse el país internamente, en algunos aspectos se volvió aún más fuerte. Y si el propio jefe de espías de Israel dice que la guerra debe continuar hasta que haya un cambio de régimen, está claro que el conflicto podría durar mucho más tiempo. Además, según Reuters, el liderazgo de Irán sigue estando en gran parte intacto y aún no está en el punto de un colapso repentino. Esta evaluación se hizo apenas 2 semanas después de que comenzara la guerra, y en ese momento, mientras Estados Unidos e Israel seguían atacando a más líderes de Irán, el régimen también tuvo tiempo de adaptarse y consolidar el poder bajo nuevas estructuras de liderazgo, estructuras que parecen decididas a sobrevivir y perdurar. Mientras tanto, el enfoque se trasladó al Líbano, donde Israel está luchando simultáneamente contra Hezbollah, una situación que complica aún más cualquier idea de victoria para Israel. Irán vinculó cualquier acuerdo de alto el fuego en Líbano, es decir, su participación en el fin de la guerra también depende de que Israel detenga sus operaciones contra Hezbollah. Por eso, se creó un estancamiento diplomático. Aunque ya había un alto al fuego el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán, Israel aún así lanzó la llamada Operación Oscuridad Eterna, donde atacaron más de 100 posiciones de Hezbollah en solo 10 minutos, causando la muerte de más de 350 personas. Para Israel, Hezbollah, como el proxy más poderoso de Irán, debe ser neutralizado si quieren tener seguridad a largo plazo. El gobierno de Líbano intentó limitar o prohibir las actividades militares de Hezbollah, pero el grupo aún mantiene un arsenal amplio y un fuerte apoyo en algunas comunidades chiitas. Desde la perspectiva de Jerusalén, incluso si se degrada la amenaza directa de Irán, mientras Hezbollah siga armado y operativo en la frontera norte de Israel, la amenaza iraní en la región seguirá viva. Aquí es donde la situación se vuelve más complicada. Con el tiempo, la definición de victoria para Israel también se amplía. Del objetivo original de detener la amenaza nuclear de Irán, esto se ha vuelto más amplio. Ahora incluye el cambio de régimen y el desarme de Hezbollah en Líbano. Cada uno de estos objetivos ya es un gran desafío por sí solo, y se vuelve aún más difícil si se intentan todos al mismo tiempo. Por eso, puede que ya no se logre una victoria clara y completa desde la perspectiva de Israel, especialmente en medio de la creciente presión internacional para detener la operación en Líbano. Al final, la verdadera victoria para Israel parece estar aún lejos, pero esto no es señal de que vayan a disminuir su empeño en alcanzar sus objetivos. Gracias por vernos.